Porque cuatro cerebros piensan mejor que uno. Canal 21 presenta el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Esta semana los salvadoreños hemos sido testigos de la alarmante alza de homicidios en el país. Una tendencia que se dispara tras generarse un cambio de dirección dentro de las autoridades de seguridad pública y de cambiar algunas concesiones dentro de algunas cárceles. Por esta razón, hoy en nuestro programa queremos con nuestros panelistas esculcar las posibles causas de este incremento y sus implicaciones, desde luego, en cuanto a la estabilidad social se refiere. ¿Cómo queremos vivir en este país? ¿Lo queremos violento? ¿Lo queremos seguro? Este es el análisis que haremos esta mañana y que pretendemos desde luego desarrollar en nuestra edición especial. Ricardo, en el fondo, tenía las mismas buenas intenciones que Munguía Payés. Pero el discurso de Ricardo fue un discurso confrontativo, fue un discurso radical. Cuando le detienen la tregua, cuando se dan ciertos elementos para que la tregua prácticamente se anulara, entonces viene la reacción de ellos. Una reacción diferente a esa toma de territorios que se estaba dando a raíz de la tregua. La reacción fue empezar con los asesinatos. Y tan evidente fue la reacción que de 5 asesinatos se han pasado a 16 y medio, a 17 asesinatos, tal como nos dicen las estadísticas de la última semana. De las últimas horas, sí. Entonces, se han tenido que reunir de emergencia los señores del comité o del gabinete de seguridad pública. Ayer, según dice un matutino, la prensa gráfica, se reunieron en casa presidencial y yo no sé si entendí mal o si la prensa gráfica lo dice así tan claro, que hubo insinuaciones o hubo órdenes o sugerencias, exhortaciones al ministro de la Seguridad Pública para que suavizara un poco el discurso. Parece ser que el ministro de la Seguridad Pública salió molesto. Pero es que el problema es esto. Cuando quitaron la tregua, de repente, el ministro de la Seguridad Pública, Perdomo, no tenía ninguna alternativa. La tregua se puede salvar, sí, solo si las autoridades de seguridad hacen ese reenfoque hacia la sociedad. Tenemos que recordar que la tregua era entre pandillas. La ciudadanía siguió siendo víctima. El pobre empresario siguió siendo víctima de las extorsiones. Entonces, ¿de qué nos sirve? O sea, entregarle el país al crimen organizado es algo que tenemos que meditar. En todos lugares hay pandillas, entendido como grupos que actúan en todos los lugares, en todos los tiempos también. Pero en el caso de nuestra sociedad, la pandilla pasa de ser un hecho social a ser un hecho político, a ser un hecho histórico. Yo no estoy de acuerdo con que se negocie una tregua absoluta donde tenga que rodearse al que cometió un delito de garantías mayores o mejores que las que tiene una persona que no ha delinquido de ninguna manera. ¿Y eso está permitido por la ley, doctor? No, por supuesto que no. Entonces... No, si a un mediador no le dan las facultades y lejos de eso lo quieren meter preso, entonces, haya pedido la asamblea que lo investiguen. Entonces que no critiquen, y que lo investigue la fiscalía, ¿para qué? Pues para meterlo preso. Entonces que no critiquen el trabajo del fiscal, si el trabajo del fiscal general es cumplir si es que la ley. Mira, no estamos hablando del fiscal. No, ¿cómo no? Mijango dice que por culpa del fiscal y de otros actores, inclusive algunos periódicos... No, él dice del ministro de Seguridad Pública. No, ataca al fiscal y dice bueno, que por el nuevo manodurismo. La negociación no es un ejercicio de buena fe ni de confianza, no. La negociación nace de lo que se llama correlación de fuerzas. De intereses. Y de intereses. Esa es la negociación. Ahora, y aquí se está negociando simplemente con gente que está presa. No.
es que el fenómeno que estamos abordando requiere un examen con muchos ojos de antropología. El poder debe estar basado en la legitimidad. Punto. Si no hay legitimidad, no puede haber poder. No es posible de que aquí los derechos humanos estén en manos del crimen organizado y gente que merece castigos esté demandando y exigiendo tratamientos especiales que mucha gente, la gente humilde afuera de la cárcel ni siquiera los tiene. No podés estar confundiendo estructuras que están totalmente al margen de la ley, violando los derechos ciudadanos y poner nuestra democracia y nuestra seguridad a merced de ellos. O sea, si vamos a hacer guerra, hagámosla de verdad, pero hagámosla con legitimidad, que es lo que te va a dar el debate político electoral. Cuando hablamos de pandillas, estamos hablando en este momento de un fenómeno internacional. No está referido a los 20.000 kilómetros cuadrados, no, es una fuerza con follaje internacional. ¿Por qué vamos a venir nosotros los guanacos, y aquí estamos pecando de guanacos, Claro. a venir a tolerar injerencias de alguien que en su país mucha gente lo encuentra impresentable? Claro. Si es que esta elección no debe basarse en fotografías, no debe basarse en banderazos ni en griterías, debe basarse en proyectos y programas específicos. Yo creo que tú tenés mucha razón. ¿Qué es lo que la gente quiere? Y la única manera que lo vamos a averiguar es a través de una elección, pero una elección con una campaña profunda. Pero mira, yo también ahí voy a discrepar. Ahí está la ley. Entonces, y los candidatos que van a decir que cambien la ley, que lo propongan. No. Pero el tema es, para eso está la ley. Mira, ahí están diciendo que el diputado Samayoa, ¿cómo va a recibir? Mire, pero si ahí está la ley, la ley está dice, claramente que por qué eso es un delito, pegarle a la mujer y que solo pase hospitalizado con golpes 3 días, es un delito leve, pero si está la ley. Sí, pero entonces, si no le aplican la ley, ahí va a ir a la sala y va a haber otro conflicto. Aquí lo que se necesita es un reenfoque, un reajuste de lo que había hecho Munguía Payés. Una nueva tregua, pero más transparente. Es decir, Que sería con transparencia, fijando los extremos de la tregua, cuáles las concesiones que se van a dar, qué es lo que no se puede dar, y si es necesario, o más bien creo que sí es necesario, que se reforme la ley penitenciaria. Pero ya no tiene que ¿Por ser qué? tregua, ya no tiene que ser tregua, tiene que ser de los pandilleros hacia la sociedad. Exactamente, tiene que ¿qué ser papel va a jugar una la población en esto? Una promesa Mira, de ellos. quitémonos la careta. Ya no digamos, mire, estos son los mediadores que lograron un acuerdo entre las pandillas. No. Es el gobierno el que debe de entrar. Y debe entrar decididamente a poner los puntos sobre las sillas, a decirle a los pandilleros qué es lo que se les puede dar, qué es lo que no se les puede dar, qué es lo que nunca se les va a dar, a cambio de que no sigan agrediendo a la sociedad. Es Raúl Mijango el que va a venir a dictar la política de seguridad aquí. No son las pandillas las que van a venir a dictar las condiciones de seguridad ciudadana. O sea, hay que poner las cosas en contexto. Para eso tenemos un Estado legítimo. Para eso tenemos un estamento legal. Pero es que la única alternativa que te queda, si no hay un diálogo, si no hay un reajuste en este proceso, la única alternativa que te queda es una represión brutal de parte del Estado. Eso es lo único que te queda. Tú lo has dicho. No, por eso. Ese afán de apaciguar fuera de toda legitimidad es muy peligroso, porque nos estamos jugando la democracia y el estamento civilizado. Ese aumento de hechos de sangre es una decisión política. Sí, pero Ahora perdóname bien, que te hay interrumpa. una incapacidad de controlar esto, sí. Y es que el Estado no debe ser fuerza de control, no, porque quien controla es débil. Él no pudo decir, miren, esto podría arreglarse en 72 horas. Podría, si él no hubiera tenido
ciertos elementos de juicio que le dieran certidumbre de que esto se va a arreglar. ¿Y cómo se va a arreglar? Pues sencillamente replanteando el problema de la tregua. Y al replantear el problema de la tregua, los homicidios van a volver a bajar. Así es que sí, señor director de Medicina Legal, Raúl Mijango tiene más información que usted y más información que el director de la PNC. Ese problema de las pandillas, de la seguridad, del Estado, es mi problema. En realidad no es solamente el problema del ministro de Justicia y Seguridad, no, es mi problema y tiene que ver conmigo. ¿Qué es lo que está pensando y haciendo las comunidades, la sociedad, las organizaciones? Eso es un elemento decisivo en esta coyuntura. ¿Los candidatos han de abordar este tema en su campaña electoral? Ocurre que no es un tema fácil. Y la característica de las campañas electorales es que no son políticas, sino que son electorales. Son electorales. Aquí hay una relación extraña. Y uno puede decir, así que lo electoral no es político. Y lo político no es electoral. Eso es cierto. Sobre todo en un país en donde las campañas electorales son guerras de publicidad. Aquí estamos ante un problema que interesa a la gente. Ojo, cuando hablamos de gente estamos hablando del ser humano de carne y hueso. Cuando hablamos de pueblo estamos hablando del súbdito de un Estado. Hay una diferencia fina en el concepto. Yo sugeriría a los candidatos que aprendan a hablarle a la gente. Aquí se despide Diálogo con Ernesto López, edición especial, el programa con sentido crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio que analiza y debate aspectos de la realidad nacional.